Bueno, ya retomé la grabación. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ya. Entonces, lo que estábamos viendo es un tema muy importante en todos los métodos correlacionados, que es la consistencia de tamaño. Y esto se refiere a sistemas no interactuantes. Entonces, uno quiere encontrar cuál es la energía del conjunto de sistemas no interactuantes. Por ejemplo, empecemos por Hartree-Fock. Entonces, supongamos que se trata de dos moléculas de hidrógeno 2 separadas lo suficiente como para no interactuar entre sí. ¿Está bien? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la energía de ese sistema de dos moléculas no interactuantes? El estado de Hartree-Fock para el sistema de dos moléculas, nosotros sabemos que el hidrógeno 2 es un sistema de dos electrones. Entonces, para representarlo, uno lo tiene que representar por medio de un determinante de 4 electrones, que es lo que tenemos en el caso de dos moléculas de hidrógeno 2. Bueno, esta nomenclatura, ¿qué quiere decir? Esta nomenclatura significa esto. Yo tengo acá dos moléculas de hidrógeno 2 no interactuantes, dos sistemas de dos electrones, tal que a la molécula 1 la represento en base mínima por medio de dos orbitales, ¿sí? Y a la molécula 2 también. Son una espejo de la otra, porque en el modelito de base mínima las moléculas no interactúan entre sí, pero en base mínima tengo entonces dos orbitales moleculares para cada una de ellas, y lo que sabemos es que, entonces, ¿esto qué significa? El estado de Hartree-Fock uno lo puede representar de esta manera, o sea, en la molécula 1, que es el subíndice que tenemos acá, la molécula 1 sería esta. Uno tiene en el estado fundamental dos electrones en el nivel de energía orbital más bajo con sus espines antiparalelos. Y en la otra molécula lo mismo, tenemos dos electrones en el estado fundamental, eh, o sea, tendríamos uno acá y otro acá para cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, ese sería el sistema de las dos moléculas no interactuantes, cada una de ellas en su estado fundamental. Bueno, entonces tomamos ese determinante, este es el modelo, con este modelo, este sería el determinante correspondiente justamente al estado fundamental para ese sistema de cuatro electrones. Y bueno, si uno se pone a calcular las integrales bielectrónicas que nos aparecen, nosotros lo que tenemos es que las integrales bielectrónicas que mezclen electrones de una molécula con electrones de otra molécula van a ser cero. O sea, yo no voy a tener ni integral de intercambio ni integral de Coulomb entre los monómeros. ¿Por qué? Porque los electrones que están en la molécula 1 no interactúan con los electrones que están en la molécula 2. Entonces no tengo ninguna integral bielectrónica, ni de Coulomb, ni de intercambio, que mezcle espinorbitales en la molécula 1 con espinorbitales en la molécula 2. La energía, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La energía para este sistema de dos moléculas yo lo voy a calcular tomando el hamiltoniano, que corresponde a dos moléculas, entonces, lo suficientemente separadas, y la función de onda que utilizo es esta que tenemos acá, con dos electrones en la molécula 1, antiparalelos en el orbital de energía más baja, y lo mismo en la molécula 2. Entonces escribimos el hamiltoniano, hacemos el valor medio
en ese estado y lo que nos da es este resultado, que la energía para el sistema de dos moléculas no interactuantes es 2 veces esta cantidad. Y esta cantidad era la energía de una molécula de hidrógeno 2 en ese modelito de base mínima, donde el J11 es la integral de Coulomb, que toma el mismo valor, ya sea que lo calculemos en el monómero 1 como en el monómero 2. La integral de intercambio, en cambio, es 0 porque yo no tengo en un mismo monómero electrones que tengan sus espines paralelos en el estado fundamental. Entonces, como la energía del sistema es 2 veces la energía de una molécula, Hartree-Fock es consistente de tamaño, ¿sí? En el caso del full CI, bueno, uno ni siquiera hace la cuenta. ¿Por qué? Porque full CI corresponde a la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Entonces, si uno tiene la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, seguro que tiene que ser consistente de tamaño. Así que ni siquiera hacemos las cuentas. Pero, ¿qué es lo que pasa con el truncado? Para el CI truncado, nosotros lo que tenemos entonces, esto lo voy a anotar así después lo corrijo. Bueno, CI truncado. Tenemos, por ejemplo, pensemos en el modelo de CI, o sea, tomamos excitaciones dobles. Para hidrógeno 2 en base mínima, que ya hemos visto las cuentas, hicimos todas las cuentas para ver cuál es la energía, cuáles son las configuraciones, cuál es la energía de correlación. Entonces ahora tenemos dos monómeros de hidrógeno 2 no interactuantes en el modelo de CI. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, excitaciones simples no hay porque el modelo es de CI. ¿Está bien? Entonces, la excitación doble, ¿qué quiere decir? La excitación doble significa que uno está excitando un monómero, por ejemplo, vamos a volver al grafiquito que tenemos acá, una excitación doble, ¿qué significaría? Una excitación doble estaría significando que si uno hizo una excitación doble acá, entonces tiene un electrón y otro electrón con espines antiparalelos en el monómero 1, mientras que en el monómero 2 está en su estado fundamental. Esto es una excitación doble, ¿sí? O sea, solamente excito dos electrones, pero yo no puedo hacer, por ejemplo, una cosa así, por ejemplo, algo así, o al revés, qué sé yo, así. Vamos a ver acá. O algo así. Esto ya no entra dentro del doble DCI, porque esto acá tendríamos una excitación simple y un estado fundamental, así que esto no está permitido. O sea, excitar solamente uno no está permitido. Y hacer algo, por ejemplo, así, tal que uno tenga, o sea, uno dice, bueno, en este sistema compuesto yo acá tengo una excitación doble porque excité un electrón del monómero 2 y un electrón del monómero 1. Pero yo estoy con 6 dobles, o sea, quiere decir que en cada monómero tampoco puedo tener excitaciones simples. Y yo acá en realidad tengo dos monómeros donde tengo una excitación simple en cada uno. Entonces, eso está prohibido. La única posibilidad, entonces, va a ser, o bien, la única posibilidad que uno tiene es excitar en un monómero, excitar en un monómero
dos electrones y en el otro dejarlo en su estado fundamental. Puede ser un monómero, puede ser el otro, da exactamente igual, pero este es el único tipo de excitación doble que podemos tener. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta? Sí, decime. Entiendo lo que estás diciendo. Me quedó una duda respecto al caso particular en el que tenés una excitación simple en cada uno de los monómeros. Sí. Eso no estaría dentro de las excitaciones simples, porque sería excitación doble, pero tampoco estaría dentro de las excitaciones dobles. No entendí esa parte. Y porque si yo tengo una cosa así, mira, voy a decir, bueno, acá yo tengo esto y Sí veo que este. que hay dos excitaciones, pero no Por entiendo por qué no ejemplo, las dos acá consideran. vos qué tenés, acá lo que tenés es una excitación doble, una excitación simple, que está Sí, en el monómero uno. Y si vos decís, yo me fabrico la excitación doble, poniendo, excitando un electrón en cada monómero, bueno, esto digamos como sistema completo, cuando uno agarra esto así, está bien, eso es cierto, eso es una excitación doble, pero resulta que en cada monómero es simple, entonces no es DCI, ¿entendés? No es DCI, esto sería un SDCI, ¿está claro, bien? tenés que incluir las dos, sí o sí, para que para ese Claro, caso. en cada monómero también tiene que ser DCI. Entonces, para que en cada monómero sea también DCI, uno lo que necesita es que, bueno, excita en uno, que yo siempre dibujo el mismo, pero podría ser en cualquiera de los Sí, sí, dos. se puede explicar. Uno excita en uno y al otro lo deja con la excitación sin excitar. ¿Está bien? Esto sí es DCI, que puede ser en un monómero o en el otro. ¿Está bien? O sea, Bárbaro, ese es gracias. el modelo. Bueno, eso es DCI. Entonces, cuando uno hace la cuenta de ver cuál es la energía del sistema, volvemos a esto, nos da que la energía es dos veces. ¿Por qué? Porque al no interactuar los electrones de un monómero con los del otro, no tengo ni integrales de Coulomb ni integrales de intercambio que involucren electrones en monómeros diferentes. O sea, si no interactúan, no interactúan. Punto. No puede haber ni integral de Coulomb ni de intercambio entre electrones de uno y electrones del otro. Bueno, entonces uno lo que encuentra es que ese sistema es consistente de tamaño, la energía del sistema dos monómeros es dos veces la energía de un monómero, y si es full CI seguro, porque va a ser la solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Cuando vamos al truncado, entonces, bueno, por un lado vimos que no podemos incluir excitaciones simples porque dejaría de ser DCI. Sería SDCI si en alguno le ponemos excitaciones simples, o sería excitaciones simples en cada uno. Entonces, la excitación doble en este modelo significa que solamente uno de los dos monómeros va a estar doblemente excitado, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Solamente uno de los dos monómeros está doblemente excitado. Pero no podemos excitar doble a la vez. ¿Por qué? Porque si nosotros excitamos doble cada monómero en nuestro sistema, tenemos una excitación cuádruple. Está bien, tengo cuatro electrones excitados en el sistema de dos monómeros. Entonces, lo único que puedo tener es esto. O sea, yo tengo mi estado de Hartree-Fock con los cuatro electrones no interactuantes, y después lo que puedo hacer es excitar un monómero, hacer una excitación doble en un monómero, o hacer la excitación doble en el otro monómero. O sea, lo hago acá en uno o lo hago en el otro.
O sea que mi estado, si fueran muchos monómeros, va a ser el estado de Hartree-Fock, ¿sí? Y después voy a tener tantos términos en la sumatoria como monómeros tenga. Acá vamos a hacer la cuenta solo con 2 monómeros para poder hacerla y mostrar qué es lo que da. Entonces, por ejemplo, acá está hecho el esquemita pensando que el que se excita es el 1, pero puede ser el 1 o el 2, son indistinguibles los monómeros. Bueno, entonces, los elementos de matriz del hamiltoniano que nos van a aparecer, fíjense que las configuraciones que tenemos son el estado de Hartree-Fock, la excitación doble en un monómero y la excitación doble en el otro monómero. Entonces, con esta combinación lineal y el hamiltoniano para el sistema de 4 electrones, hacemos los elementos de matriz. Entonces, por ejemplo, el elemento de matriz que corresponde al sanguchito del hamiltoniano entre el estado de Hartree-Fock y la excitación doble del primero, sería esto, escrito en forma un poco más amable. Y lo que nos da cuando ustedes hacen la cuenta, eso se los dejo para que lo hagan ustedes con lo que hemos hecho de elementos de matriz y lo que hicieron en la práctica lo tienen que poder hacer. Bueno, les da esto, ¿está bien? Cuando uno completa la cuenta, se da cuenta, ve acá, que el resultado es la integral de intercambio K12 que ya vimos para el caso de la molécula de hidrógeno 2. O sea, es la integral de intercambio entre que corresponde a tener un electrón, ¿no es cierto?, en el nivel más bajo y el otro en el nivel más alto, ambos en la misma molécula. O sea, ese sería el resultado. Esa es la integral de intercambio que tanto vale poner todo con el monómero 1 o poner todo con el monómero 2, es exactamente lo mismo. ¿Eh? Bueno, entonces, los elementos diagonales son los que nos faltan ahora. Los elementos diagonales involucran el elemento de matriz del hamiltoniano entre las excitaciones dobles. ¿Está bien? Entonces, las excitaciones dobles son en un monómero o en el otro monómero. Esos son los términos que contribuyen y cualquiera de ellos nos da la cantidad 2 delta que habíamos visto la clase pasada cuando hicimos el CI del modelo de base mínima. Finalmente, la matriz, fíjense que es una matriz de 3×3. ¿Por qué? Porque teníamos el estado de Hartree-Fock y las dos configuraciones doblemente excitadas. Entonces, la matriz es de 3×3 y esta sería ya la matriz de correlación donde le hemos restado L0 en la diagonal y nos da esto, ¿sí? Donde K12 entonces es la integral de intercambio que ya conocíamos, los dos deltas son los que conocíamos de la clase pasada y el autovalor más bajo de estas ecuaciones va a ser la energía de correlación para el conjunto de dos monómeros no interactuantes en el modelo DCI. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que tenemos que encontrar acá, ¿qué es? Es la energía de correlación por un lado, el coeficiente C1 y el coeficiente C2. O sea, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Bueno, cuando hacemos todas las cuentitas, acá tenemos el conjunto de ecuaciones. ¿Sí? Fíjense que por simetría, o sea, las moléculas en este caso son todas iguales, entonces C1 es igual a C2 y lo que nos da es esta cuenta que está acá, que esto es fácil de hacer, o sea, una vez que uno tiene todos los elementos de matriz y reemplaza
por esa matriz, o sea, hacemos la cuenta esta, nos da que los C son iguales y que nos dan esta cantidad que tenemos acá y nos quedó C, los pesos en función de la energía de correlación. El K12 es un dato, nosotros ya sabemos cuánto da la integral de intercambio. Entonces, la energía de correlación de dos monómeros nos queda nuevamente en función de la solución. Y cuando completamos la cuenta nos da que la energía de correlación es esta cantidad que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, esta cantidad que tenemos acá, que la despejamos de la ecuación de arriba, nos da esto que tenemos ahí. Pero la energía de un monómero, que hicimos la clase pasada en la aproximación DSI y que era exacta, ¿se acuerdan? En el modelo de base mínima, o sea, si uno usaba base mínima era la energía exacta, daba esto. Si esto uno lo multiplica por 2, no nos da esta energía de correlación para dos monómeros con excitaciones dobles solamente. Fíjense que si uno hace la diferencia, esto no nos da cero. O sea, ¿qué quiere? O sea, dos veces la energía de un monómero menos esta otra energía no nos da cero. Entonces quiere decir que no es consistente de tamaño. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que cuando nosotros acá permitimos las excitaciones, nunca tenemos el caso en que excitamos a los dos monómeros, nunca tenemos el caso en que excitamos a ambos con excitaciones simples. ¿Está bien? O sea, hay excitaciones que pueden ocurrir en el sistema de 4 electrones que no las hemos tenido en cuenta y por eso resulta que no es consistente de tamaño. Lo mismo sucede para todos los CI truncados. Si uno hace una cuenta similar para cualquiera, sea DCI simples y dobles, simples, dobles y alguna triple, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque uno se está restringiendo a excitar en un monómero sí, en el otro monómero no. ¿Está bien? Bueno, cuando uno tiene más monómeros, en este modelo DCI, por ejemplo, tiene muchos monómeros no interactuantes, bueno, la matriz DCI sería muy similar, con más filas y más columnas, pero matemáticamente la forma es la misma. ¿Está bien? O sea, en la diagonal, cuando uno restó la energía de cero, tienen un cero en el primer lugar, 2 delta en todo el resto de la diagonal y la integral de intercambio va completando la matriz. Acá esta expresión que tenemos acá es la que yo les decía hace un ratito, que si uno tiene muchos monómeros, esta sería la función, la configuración que estamos pensando. O sea, ¿esto qué significa acá adentro? Acá eso lo que está significando es que yo siempre estoy excitando un solo monómero, uno sí y el resto nada. El resto se quedan en lo que sería su estado de Hartree-Fock. O sea, los puedo excitar de a uno por vez. Y hago excitación doble, o sea, tiene que ser solo doble. Solo dos electrones se excitan. Bueno, las cuentas se hacen, salen muy análogas a las anteriores. Todos los 6 son iguales y nos dan esta cantidad. Fíjense que acá aparece la energía de correlación de n monómeros en DCI. Y cuando uno hace la cuenta, esta energía de correlación, la despejamos de ahí, es K12 por la suma de los 6 y nos da esto, n veces K12 por C1. O sea que la energía de correlación nos da esto, que de ninguna manera es la energía exacta de n monómeros no interactuantes.
La energía exacta de n monómeros no interactuantes en base mínima es n veces la de un monómero que hallamos la clase pasada. Fíjense la diferencia. Ahora la diferencia, cuanto más monómeros uno pone, el error que está cometiendo es mucho más importante. Fíjense si uno toma el límite para n tendiendo a infinito de esta energía de correlación de CI, eso nos da de este orden, nos da del orden de n a la 1 medio, porque acá tenemos el n que está a la 1 medio, ¿no es cierto? O sea, es todo el paréntesis está a la 1 medio, pero si eso uno lo desarrolla multiplicando y dividiendo por el n, les queda que finalmente el orden de magnitud es del orden de la raíz de n, o sea, no es del orden de n, de la cantidad de monómeros. Entonces, cuanto más monómeros ponemos, más empeora la correlación, y si nosotros hacemos esta cuenta, tomamos el límite para n tendiendo a infinito de esta energía de correlación, o de esta, es lo mismo. Cuando tomamos el límite de n tendiendo a infinito dividiendo por n, esto tiende a 0. O sea que cada vez que agregamos más monómeros, por supuesto, el error que estamos cometiendo es cada vez más grande. ¿Está bien? ¿Y eso por qué? Porque estamos usando un 6 truncado y nos estamos perdiendo un montón de excitaciones. Entonces, para corregir eso, lo que hay que hacer es agregar las excitaciones cuádruples, o sea, eso significa hacer excitación doble en ambos monómeros simultáneamente y ahí sí volvemos a tener el resultado exacto, pero solamente para n igual 2. Si el n es igual a 3, nosotros tenemos que permitir la excitación doble en los 3 monómeros para tener un resultado exacto y así siguiendo. O sea que el truncado no es consistente de tamaño. Bueno, algunas cositas más para ir recordando antes de terminar con CI. ¿Cómo se hacen las cuentas cuando uno tiene, por ejemplo, acá tenemos una matriz que dentro de todo era sencilla porque ya la teníamos estudiada para un monómero, pero pensemos en que uno tenga muchas configuraciones diferentes que lo que quiere hacer, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos recién, que uno le agrega las configuraciones que faltan para que sea consistente de tamaño. Por ejemplo, le agregamos cuádruple o le agregamos sextuples también. Y bueno, vamos a ir teniendo una matriz de este tamaño. Bueno, las cuentas que vamos a tener que hacer son cada vez peores. Para ver cómo se resuelven esas cuentas, los cuidados que hay que tener es, por ejemplo, utilizar configuraciones spin adaptadas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es que ¿por qué configuraciones spin adaptadas? Porque nuestro hamiltoniano no depende del spin. Entonces nosotros sabemos que elementos de matriz del hamiltoniano entre configuraciones que tienen distinto spin nos van a dar 0. ¿Está bien? Pero para eso lo que hay que hacer antes de ponerse a hacer los sanguchitos es spin adaptarlas, porque entonces las cuentas salen mucho más fáciles. Entonces uno lo que hace es, bueno, tengo una cantidad de determinantes que son las configuraciones que voy a tener que en cuenta. Bueno, lo primero que hago es spin adaptarlas. Tengo que spin adaptar las configuraciones y después hago las cuentas. Si uno lo quiere justificar, lo más sencillo es trabajar en segunda cuantificación, que ustedes saben lo que es. Bueno, esto sería un determinante de Slater, una configuración escrita
en el formalismo de segunda cuantificación. Por ejemplo, este sería un estado de Hartree-Fock, un determinante de capa cerrada, que es lo que hemos estado viendo. Entonces tenemos n electrones que ocupan n sobre 2 orbitales moleculares, o sea, todos los orbitales ocupados tienen ocupación doble, y entonces eso yo cómo lo puedo escribir. Si uno tiene el estado vacío, la configuración de capa cerrada, lo puedo escribir de esta manera, o sea, yo sobre cada, lo que hago es, para cada orbital, lo que estoy generando, para cada orbital ocupado, es un electrón beta y un electrón alfa. Y entonces si uno hace la productoria sobre todos los posibles orbitales moleculares ocupados, que van a ser en total n sobre 2, porque tienen ocupación doble. Entonces, de esta manera yo puedo escribir mi configuración, o sea, es la manera de escribir el determinante de Slater en segunda cuantificación. Entonces uno lo escribe así, aplicado al estado vacío. La segunda cuantificación es útil cuando uno quiere hacer cuentas entre determinantes que tengan distinto spin o el mismo spin. O sea, es mucho más fácil porque puede usar todas las reglas de entre operadores de creación y de destrucción. Por ejemplo, la configuración triplete, ¿cómo se escribe en este formalismo de segunda cuantificación? Esto, fíjense, sería, si uno tiene orbitales moleculares doblemente ocupados, nosotros acá tenemos la configuración triplete con proyección 1, 0 y -1. Entonces ahí podemos ver cómo se escriben los operadores de creación para generar el determinante que hemos visto, spin adaptado con spin 1, proyección 1, proyección 0 y proyección -1. Y del mismo modo, este sería el estado de Hartree-Fock para la configuración. ¿Sí? Entonces, cada configuración va a tener un spin, o sea, nosotros lo que hacemos es recordar, ¿se acuerdan en la clase en la que hablamos de spin electrónico? Nosotros lo que decíamos es que cada configuración va a tener un determinado spin y una determinada proyección de spin. Eso sí está spin adaptada. Y habíamos visto estos dos conmutadores, o sea, estos TSM sería una configuración con spin S y proyección M. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos el conmutador S más menos aplicado a una configuración de spin y proyección bien definida, lo que hacemos es aumentar o disminuir la proyección de spin. Entonces esto una vez que uno sabe, porque ¿en qué forma puede trabajar con las spin adaptadas? Si uno tiene varios electrones, lo más sencillo es generar siempre primero la configuración de mayor proyección de spin, que acá sería esta, por ejemplo, o la de menor proyección de spin, ¿no? Entonces, si uno se generó esta, entonces uno puede ir pasando de una a la otra aplicando el S-, o sea, uno conserva el spin y va bajando la proyección cuando uno aplica S-. Y en cambio, si parte de la de menor proyección, uno va aumentando la proyección a medida que aplica el S+. Bueno, y la otra es la que sabemos de siempre, que es el conmutador de CZ con T, que nos da la proyección de spin del sistema. Entonces, este operador, este TSM aplicado al estado vacío,
donde este TCM uno lo está escribiendo con operadores de creación y destrucción no es más que una configuración de capa cerrada donde tenemos spin y proyección de spin bien definidas. Entonces, siempre la receta es partir o bien de todos los electrones alfa o todos los electrones beta y empezar a generar todas las proyecciones para cada valor del spin. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos otra vez las mismas operaciones que estábamos antes y por supuesto la que nos da, ¿no es cierto?, la adaptación de spin, o sea, nuestra configuración tiene que ser autofunción de ese cuadrado. ¿Está bien? Entonces, eso le vamos a pedir a las configuraciones que usemos, que sean autofunciones de ese cuadrado, y las proyecciones para cada valor de spin las podemos obtener con esos operadores. Y vamos generando todos. Bueno, entonces esto hasta ahí sería todo CI truncado, toda la parte teórica. Y bueno, en la práctica van a empezar a trabajar con configuraciones concretas. El otro método del que vamos a ver muy poquito, solamente el método Capre Cluster, yo lo que hago en esta clase es contar rápidamente de qué se trata, o sea, es uno de los temas que uno puede elegir para desarrollar el examen final. El método de Capre Cluster es un tipo de CI que tiene una mezcla entre CI y entre perturbaciones. La explicación del método de Capre Cluster está en un archivo que está en la carpeta de teóricas. Hay dos, ¿no es cierto? Uno que es un PowerPoint que está en PDF, que es métodos PHF PDF, que este cuatrimestre no creo que lo dé porque tenemos una semana menos que el anterior y un feriado más, así que no creo que lleguemos, o sea, no está puesto en el cronograma. Pero bueno, está explicado rápidamente en la presentación y también está explicado con un poco más de detalle en el apunte que hice yo y ahora vamos a mirar el apunte. ¿Están viendo todos acá el método de Capre Cluster? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, acá del apunte post-Hartree-Fock, bueno, viene con todo. El post-Hartree-Fock tiene teoría de perturbaciones, es como un resumen de todos los métodos correlacionados. El método Capre-Cluster se originó hace muchos años y en realidad estaba pensado para usarlo en la parte de nuclear, no para estructuras electrónicas. Después, como cantidad de métodos que aparecen, en algún momento alguien los revisita para otra aplicación y en particular eso pasó para el caso del sistema de muchos electrones. La ventaja que tiene respecto del full CI, o sea, el full CI sabemos que es exacto. También sabemos que salvo que se trate de sistemas pequeños, es inaplicable, porque no podemos hacer cálculos que sean descomunales para llegar a los resultados. Y lo que tiene Capre Cluster, que es la ventaja y por lo cual se utiliza muchísimo como uno de los métodos exactos, es que soluciona los problemas de consistencia de tamaño del CI truncado. O sea, agrega todas las configuraciones que faltan para que el cálculo sea consistente de tamaño. Entonces, ¿cómo es la función de onda? O sea, esto es un método que cuando ustedes lo preparan para el final no alcanza con tomar el apunte, tienen que buscar en bibliografía que yo les doy, más lo que aparece en la web,
para poder prepararlo, ¿no? Pero ¿cuál sería la idea? La función de onda Kaplan-Cluster, que es una configuración que la llamamos CC, la podemos escribir de esta manera. Este es el estado de Hartree-Fock, que ya lo conocemos, ¿sí? Este es el estado de Hartree-Fock. Y acá tenemos una productoria que tiene operadores. Estos operadores X y A, ¿qué son? Son operadores que generan. Este primero genera excitaciones simples. Vamos a ponerlo acá. Este, por ejemplo, genera excitaciones simples. Este JIAB genera excitaciones dobles. O sea, IJKL son todos spin orbitales ocupados. ABC son spin orbitales vacantes. Entonces, los operadores X, el IA genera excitaciones simples, tipo excitar un electrón que está en el ocupado I al vacante A. Este otro de por acá genera excitaciones dobles y así siguiendo del estado fundamental, que es el phi de Hartree-Fock, o sea, es la solución de la ecuación de Schrödinger, considerando que la forma matemática de la función de onda se representa por medio de un único determinante de Slater. Entonces, la función de Kaplan-Cluster, que en realidad proviene de la idea de solucionar el CI, la llamamos CC, y es equivalente al full CI únicamente si uno en esta productoria puso todas las posibles excitaciones. Ahí es equivalente al full CI. Pero cuando uno lo trunca, puede ver que es consistente de tamaño. Por ejemplo, veamos qué es lo que significa esto para saber, tener idea de qué significan estas productorias. Agarremos este, que es el segundo, para que sea un poco más general. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando yo acá distribuyo los dos operadores, uno es la identidad, me da el estado de Hartree-Fock. Y después lo que tengo son las excitaciones dobles del estado de Hartree-Fock escritas en segunda cuantificación. Entonces uno destruye un electrón en I y un electrón en J y crea un electrón en el vacante B y otro electrón en el vacante A y tiene un peso. El peso lo tengo que averiguar, o sea, eso es una de las cosas que tenemos que obtener cuando aplicamos el método de Kaplan-Cluster, o sea, cuál es el peso de esta configuración doblemente excitada. No depende del estado de Hartree-Fock el peso, sino que va a depender únicamente de cuál es la excitación que estamos considerando. O sea, exactamente igual que nos pasaba en configuración de interacciones. La diferencia es que Kaplan-Cluster, cuando tiene una dada configuración excitada, incluye todas las posibles maneras de llegar a la configuración excitada. Por ejemplo, veamos esta que tenemos acá, esta. Uno, ¿qué es lo que tiene? Tiene una excitación cuádruple, o sea, parte de cuatro electrones en spin orbitales ocupados que se excitan a cuatro spin orbitales vacantes. Y eso se escribe de esta manera. O sea, yo destruyo cuatro electrones en los ocupados IJKL y creo cuatro electrones en los vacantes ABCD. Esto se le aplica en segunda cuantificación al estado de Hartree-Fock. Entonces, ¿esto cómo se puede generar? Una manera es esta, que sería esta que está acá. ¿Está bien? O sea, yo tengo el estado de Hartree-Fock y una configuración
con excitación cuádruple que tendrá su peso, ¿está bien? Pero ¿de qué otra manera lo puedo generar? Yo lo puedo generar tomando dos excitaciones dobles, ¿sí? Entonces, si yo tomo dos excitaciones dobles, lo que estoy haciendo es esto, dos excitaciones dobles independientes, ¿sí? De manera tal que IJ no se repita con el KL y AB no se repita con el CD. Entonces, si yo hago esto y hago la distributiva, ¿qué es lo que obtengo? Esto me da el estado de Hartree-Fock, me da una excitación doble, otra excitación doble distinta, y después tengo una excitación cuádruple, la misma que tengo acá, pero ahora su peso no es el coeficiente de una excitación doble, cuádruple, sino que es el producto de los coeficientes de las dos excitaciones dobles que tengo ahí. O sea, eso en el lenguaje de los monómeros que nosotros hablábamos sería excitar a ambos monómeros con excitaciones dobles y eso me da la cuádruple. ¿Está bien? Entonces a la cuádruple se llega o bien excitando los cuatro puntos o excitando dos por un lado y dos por otro. Si uno incluye las excitaciones simples, van a aparecer otros mecanismos de excitación, pero el secreto del Kappa Cluster, o sea, lo que tiene de bueno, es que incluye no solamente la excitación que quiero hacer, sino todas las posibles maneras de llegar al mismo estado excitado. Y van todas en la matriz de lo que era nuestra matriz de CI. Ahora va a ser una matriz de Kappa Cluster, la función de onda se llama Kappa Cluster. Tienen un montón de propiedades útiles, por ejemplo, si uno aplica dos veces la excitación doble, eso les da cero, o sea, lo que uno tiene que hacer cuando hace el producto es excitar pares diferentes y mandarlos a pares diferentes, porque si no lo que tiene es un determinante donde tiene varios electrones ocupando el mismo lugar espacial y de spin, y eso está prohibido por Pauli, ¿sí? Uno puede escribir, por ejemplo, utilizando un desarrollo de Taylor, esta suma de 1 más la excitación doble, uno la puede escribir, por ejemplo, de esta manera, y esto será la exponencial, o sea, si uno escribe el desarrollo de Taylor, esta exponencial tiene esto. Y entonces esto les da la idea con esa exponencial que uno puede hacer todas las maneras posibles que se obtienen de clúster a partir de una excitación doble. Entonces, la función de onda de Kaplan cluster se suele escribir de esta manera. Entonces, acá estos T y A son los pesos, que los llamamos amplitudes. Y entonces tenemos, por ejemplo, esto sería el operador de excitación simple. Acá tenemos operador de excitación doble y así siguiendo, uno puede generar la función de Kaplan cluster. Entonces, cuando uno obtiene la función de onda de Kaplan cluster, lo que hace es encontrar los pesos, que son los que llamamos amplitudes, y la expresión la podemos escribir de esta manera. Nosotros decimos que es la exponencial de los operadores de excitación aplicado al estado de Hartree-Fock, donde estos T1, T2 y T3 lo que me dicen es cuáles son las excitaciones que tengo. T1 son todas las posibles excitaciones simples, T2 son todas las posibles excitaciones dobles, con su factor de normalización que viene del desarrollo de la exponencial y así siguiendo. ¿eh? Y el orden más bajo es cuando uno incluye T1 y T2
Fíjense que T1 y T2 son excitaciones simples y dobles. Este es el Kappa Cluster simples y dobles. Este es el que más se usa. O sea, ya cuesta bastante, ¿no? Hacerlo, porque además uno tiene que ver cómo elige las excitaciones, o sea, cuáles son los orbitales que le conviene excitar. Pero eso se soluciona con experiencia. A medida que uno trabaja y trabaja, se empieza a dar cuenta cómo los tiene que elegir, ¿no? Entonces, Capri Cluster simples y dobles significa incluir estos dos operadores de excitación. Ahí el nivel siguiente es agregar algunas triples, y la ventaja importante que tiene respecto de CI es que hay consistencia de tamaño siempre, porque siempre incluye todas esas configuraciones perdidas que vimos en el CI truncado. Hacer el full Kappa cluster, o sea, meter todo, es equivalente al full CI, lo cual significa que es imposible, o sea, no tiene sentido. En general, el que más se usa es este, Kappa cluster simples y dobles, y los resultados son prácticamente resultados exactos. Se utiliza no solo para la función de onda, sino que con esa función de onda Kappa cluster uno puede calcular cualquier propiedad electrónica. La otra cosa que tiene respecto de Hartree-Fock y del multiconfiguracional es que no es variacional, o sea, uno no lo está obteniendo buscando el mínimo de una energía, como en cambio sí hacen Hartree-Fock o hacen CI, porque en CI cuando uno diagonaliza el hamiltoniano de las configuraciones, lo que está buscando es el mínimo variacional de la ecuación del hamiltoniano, de la ecuación de Schrödinger para ese hamiltoniano. En ese sentido, el Kappa cluster no es variacional, pero los resultados que da son excelentes y bueno, tienen ahí algunas cuentitas más y hasta acá llega el Kappa cluster. Después esta parte la vamos a dar en la última clase teórica, es otro método correlacionado. O sea, acá lo que tienen es un pequeño resumen, nada más. Y si lo preparan para el final, bueno, hay que buscar la bibliografía, hacerlo bien, ver resultados para compararlos con Hartree-Fock, con CI, con ese funcional densidad que vamos a ver en la última teórica y así siguiendo. Bueno, pero esto, digamos, es complementario del CI, o sea, nos quedamos con que tiene el problema de consistencia de tamaño y bueno, ¿la solución cuál es? La solución surgió con el método de Kappa Cluster, que lo que hace es agregar las configuraciones que faltan para que el sistema sea consistente de tamaño, pero como los agrega así, digamos, con los dedos, de algún modo, por eso no es variacional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Dudas? Bueno, esto hay que sentarse a estudiarlo para cuando tienen la práctica. El método de Kappa Cluster no entra en el parcial, pero CI sí entra completo, ¿eh? CI entra completo y las cuentas cuestan, fundamentalmente cuestan por el tema del spin de las configuraciones, o sea, hay que practicar bastante y acostumbrarse a hacer bien las cuentas de elementos de matriz del hamiltoniano en un mismo determinante o entre determinantes diferentes. Saber que vamos a tener elementos de matriz no nulo solamente cuando tienen el mismo spin, las dos configuraciones, y saber hacer bien esas cuentas, porque eso sí entra al final, al parcial, perdón,
y es un tema muy, muy importante. Así que no falten a las clases prácticas que van a hacer de CI, porque las cuentas son complicaditas, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta que me quedó de Sí, al ver esto. Es como que veo que acá estás incluyendo la forma de construirlo también, por ejemplo, para excitaciones dobles, sí, con de diferentes combinaciones de excitaciones simples. claro, Y me genera la duda respecto de lo anterior que habíamos visto, en donde teníamos el caso de las dobles truncadas, sí. sí, por ahí yo me confundo, pero al final decías que para completarlo necesitabas incorporar las cuádruples. Y, Claro, y pero yo lo veo que que acá pasa es estás que en incorporando ese... las simples. No, no, pero este es un ejemplo, este sería el ejemplo de Capel cluster simples y dobles. O sea, acá Sí, esta función de onda de Capel cluster que está acá, vamos a sacar esto. Esta que está acá, por ejemplo, esta, esta Capel cluster que está acá sería algo que llega incluso a lo que es el full Capel cluster. O sea, acá estos puntos suspensivos que quieren decir que después viene la productoria de uno más X, Y, J, K, A, B, sí, sí, C. pero si vos Por- tomás la truncada, decís que pero es consistente de tamaño. claro, porque cuando yo hago, a ver dónde estaba, no me acuerdo si está puesta acá. O sea, de hecho lo entiendo, creo que lo entiendo bien para el Couple Cluster y me queda la duda para el caso anterior en realidad. Para De por seguir, qué. y porque al ser truncado, por ejemplo acá, fíjate en esta. Vos acá tenés tenés lo que estás haciendo es lo que no podemos, o sea, cuando vos hacías CI dobles, ¿qué hacías? Lo que hacías era poner a esta, por ejemplo, el XYJ a B, pero no te permitía poner también el KLCD. Porque esto qué sería? Sería la excitación doble en un monómero y esta sería la excitación doble en el otro monómero. O sea, vos lo Sí, que eso lo podías tener era el phi de Hartree-Fock, la excitación doble en uno, la excitación doble en el otro, pero a esta no la tenías a la última. O sea, la última no la tenía y esa es la madre del borrego, ¿no? Porque por eso es que no es consistente de tamaño, porque a esta no la incluías en el CI dobles, ¿entendés? O sea, Sí, sí, esto pero, estaba en falta y el Kaplan Cluster viene a solucionar esa clase de problemas. pero el Couple Cluster que vos truncás en dobles, ¿incorpora esa también? Claro, acá Porque está esta yo veo que lo truncado. estás haciendo para cuatro excitaciones. No, no, estamos poniendo formas distintas. O sea, vos decís, bueno, suponete que hago las cuádruples. Está bien que quiero llegar hasta la excitación cuádruple. Entonces yo tengo que poner todas las formas posibles de llegar a las cuádruples. ¿Cuáles son? Eso lo Una es entiendo bien. directamente excitar 4. La otra proviene de acá, que es excitar dos veces. O sea, excitar por un lado, por ejemplo, lo que sería un monómero y otro monómero. Y además, me falta agregar acá, que en esto no están, ir haciendo todas, bueno, acá están las excitaciones simples, pero yo podría hacer, por ejemplo, una doble y dos simples, y eso también me da una excitación cuádruple. O sea, Está todas bien. las maneras de llegar a esto. O sea, acá yo puse solamente estas porque vos elegís cuáles querés poner. En general estas son las que pesan más y entonces como el método no es variacional, la gente se queda con esta. Pero además a esta misma vos podrías llegar si pones dos veces excitaciones simples, que acá no están, estas son todas dobles, pero vos podrías hacer, por ejemplo, dos excitaciones simples y una doble, y eso también te da la misma excitación cuádruple. O sea, todos los caminos que te lleven a llevar los cuatro electrones que están en IJKL a ABCD, esos te los incluye.
Eso absolutamente está todo. perfecto, eso lo entiendo bien. Entonces, pero acá, para este caso en particular que estás mostrando, estás truncando el couple cluster en excitaciones cuádruples, Sí, ¿verdad? sí, acá estoy Pero si vos truncando el estuvieses cuadro. truncándolo en excitaciones dobles, podrías elegir la excitación doble o dos excitaciones simples para un caso doble. Exactamente, exactamente, puedo Y elegirlo. entonces, en esa analogía, para el caso de anterior donde truncábamos las excitaciones dobles, donde solo podíamos incorporar el caso de un monómero excitado doble o el otro excitado doble, me Sí. hace pensar que lo que estaba faltando era la excitación simple combinada de los dos, no la Bueno, esa excitación estaba, sí, cuádruple. pero lo que pasa es que cuando vos decís voy a hacer excitaciones dobles en este otro que teníamos acá, a ver, bueno, después lo vemos, no importa. Eh, Cuando nosotros hacíamos acá las dobles, vamos a poner, Es ese archivo, ¿no? Creo que sí. a ver, espera, espera, espera. Ah, sí, el archivo era ese, espera, vamos a ver. Ahí que dice. Sí, era este. Bueno. Entonces, por un lado, acá lo que nos faltaba era poder excitar a los dos. Tenemos este dibujito, por ejemplo. Acá nos faltaba generar, por ejemplo, una excitación doble que fuera excitar a uno y excitar al otro. Eso no lo teníamos permitido. ¿Por Claro, qué? eso. Porque significaba que en cada monómero tenías una excitación simple. Y la definición de CI dobles significa que en todas las excitaciones son siempre dobles, solamente dobles. Entonces no Eso podés tener también en está un bien. mono. Pero Sí. lo que me genera dudas es por qué dijiste después que para poder completarlo y que sea autoconsistente necesitabas incorporar las cuádruples, si lo que te está faltando es la doble excitación simple. Bueno, no, porque en el ejemplo del post-Hartree-Fock en realidad tenés una cuádruple. O sea, vos querés buscar todas las formas, en este ejemplo que Ah, puse acá, sí, yo sí, sí, estoy no, buscando todas este las... está bien. Este está bien. Yo en el anterior, en el que estabas viendo recién, es en el que no termino de entender por qué dijiste, o por ahí yo lo vi mal, pero dijiste que para completar el caso doble de CI truncado necesitabas incorporar las cuádruples, que era C I D Q, me parece, que lo tenés escrito en un Word PDF. Sí, el Y, 6DQ o incorporar las simples. O ¿eso es sea, o equivalente? incorporar ambas. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es, si yo tengo este sistema y permito, por ejemplo, digo, bueno, hago todas las posibles excitaciones. ¿Cuáles son todas las posibles excitaciones? Son una excitación doble en uno o una excitación doble en el otro o excitar los dos, lo cual me llevaría a una cuádruple, o si no, empezar a hacer excitaciones simples en ambos monómeros, que también me da una doble. El problema con las simples, en el caso del CI, es que la simetría de las simples no es la misma que las de estas dobles. Entonces, cuando haces las cuentas, resulta que los elementos de matriz no te contribuyen. ¿Te acordás lo que nos pasaba el otro día cuando calculamos la energía exacta para nuestro estado cuando considerábamos hasta excitaciones dobles en el modelo de base mínima? Cuando hicimos en la clase pasada el modelo de Ah, base mínima para la molécula de hidrógeno 2, ahí habíamos visto que de todas las, pensando en que tomas un solo monómero, ¿no? Eso habíamos visto en la clase pasada. Lo que habíamos visto era que los elementos de matriz del hamiltoniano, entre una excitación simple y la doble o el estado de Hartree-Fock, nos daban cero, porque en realidad era el tema del problema de Briulino, o sea, tienen simetría diferente. Y acá pasaría lo mismo.
Si cuando vos empezás a incorporar las excitaciones simples, las ponés porque no es un problema, las ponés pero ves que los elementos de matriz no te contribuyen. O sea, no quiere decir que no las puedas poner. O sea, si vos las incorporás, pero ahí estás haciendo 6 simples, dobles, cuádruples. ¿Está bien? Las podés poner, pero esas cuentas te van a dar cero y te van a hacer ruido. Y por ahí algún problema numérico de convergencia. Pero por cuestiones de simetría, eso lo habíamos visto tomando el modelo de base mínima para una sola molécula de hidrógeno 2. Ahí habíamos visto que de todas las posibles, o sea, todas las posibles configuraciones que tenías con base mínima eran el estado de Hartree-Fock, todas las excitaciones simples y la excitación doble. Pero a las simples las descartamos porque tenían simetría diferente al estado de Hartree-Fock y a la excitación doble. Entonces, para buscar el estado fundamental, que era lo que buscábamos en ese momento, sabíamos que nos iban a dar cero los elementos de matriz. Y acá pasaría lo mismo cuando vos haces los dos monómeros, o sea, las podés poner, porque en ese caso las podíamos poner, pero no pero en la contribuye. cuenta no te contribuyen después. Claro, entonces necesitas incorporar sí o sí el cuádruple para que eso te Claro, dé. Está sí, bien, listo. para que sea consistente, porque es permitirle a los dos que se exciten doblemente, que en cambio el modelito este truncado no te deja. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, entonces nos veremos el próximo lunes. Con los dos, bueno, con un tema el lunes próximo y otro el siguiente que entran para el trabajo práctico, ¿sí? Y para el final por supuesto, porque son temas obligatorios para el final. Así que bueno, y les recomiendo que no falten a las clases de CI prácticas, porque para el parcial el tema es sumamente importante. Hay que saber CI para aprobar el parcial. ¿Eh? Así que bueno. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Bárbaro, buena semana. Bueno, Ahora, profe, nos vemos la próxima. gracias.